Hola, mi nombre es Beatriz Navarro Marcusi y hoy vamos a hablar sobre la biodecodificación y la hipnosis. La biodecodificación hace referencia a la parte sintomatológica del ser humano, es decir, que todo lo que nos sucede a nivel físico y a nivel de estructura del ser humano tiene que ver con una emoción, ¿sí? Una emoción no resuelta. La biodecodificación, a su vez, hace el aporte de lo que es el transgeneracional, es decir, que todo lo que nos sucede muchas veces no corresponde simplemente a la conciencia individual, sino también a lo que es la conciencia familiar y, ¿por qué no?, también a la conciencia colectiva. Para comenzar hablando de lo que es la biodecodificación, vamos a tener en cuenta un poco de la historia, ¿sí? ¿Quién la creó, quién la desarrolló a lo que es la biodecodificación? Y es el doctor médico alemán Riethammer. Riethammer comienza a estudiar la biodecodificación a raíz de un shock emocional que sufre de manera personal. Y esta historia cuenta con que él estaba durmiendo una noche en su casa y lo llaman a la madrugada pidiéndole que si se podía sentar porque tenían una noticia. Y la noticia fue que había fallecido su hijo en un crucero. Eso, como médico alemán y entendiendo lo que es la biología, al tiempo, a los 2 o 3 meses, él desencadena un cáncer de testículo. Este cáncer de testículo a él le llama la atención porque empieza a relacionar y ver las coincidencias que existían, ¿no? a raíz de, qué casualidad, ¿no?, que fallece un hijo y yo desencadeno cáncer de testículo, que es donde se produce la procreación. En ese sentido, él trabajaba en un hospital y a raíz de esta situación, de esta situación sí que se les presenta, él empieza a preguntarle a todos sus pacientes cuál era el shock emocional que habían sufrido momentos previos a este síntoma que había manifestado. Además de Riethammer, en el tiempo, lo que hoy se llama como bioneurodecodificación, quien traspasa todo este escrito es Enric Corbera, que es el que hoy desarrolla, digamos, la temática de lo que es la bioneurodecodificación. Enric Corbera toma aportes de otros autores como son Sigmund Freud, ¿sí? Después Marc Frechet. Después está como discípulo de Freud Carl Jung, que son los que le dan el aporte a lo que es la biodecodificación y a conceptos como son la sombra, el inconsciente individual, el inconsciente colectivo. Enric Corbera además tomó otros aportes como el de Marc Frechet, que es psicólogo y oncólogo francés, quien es el que le va a aportar el concepto de proyecto sentido, que es el momento en el que cada uno de los seres humanos atravesamos en la concepción. Y también está el autor Salomón Sela, que Salomón Sela también es psicólogo francés y le va a dar el aporte de lo que es el síndrome de yacente, que lo que vulgarmente se conoce como un desencarnado, un muerto. Esa es un poco la historia de lo que es la biodecodificación y otros autores que van a ir destacándose a lo largo de toda la formación. Ahora vamos a continuar con otro punto que es la conciencia y más específicamente lo que es a nivel cerebral o estructural, la estructura del cerebro. Por una parte, siempre me gusta explicar la conciencia imaginando una torta
una torta redonda. De esa torta redonda, tengamos en cuenta que solo el 5% de esa torta redonda es consciente. Es decir, que ese 5% es solo lo que vemos con el ojo físico. Y el 95% restante tiene que ver con el inconsciente. En ese 95% inconsciente, nosotros nos conectamos con los deseos insatisfechos de nuestros padres, con todas las emociones reprimidas de nuestra infancia, creadas y originadas y programadas por nuestros padres, todo lo que son los secretos del árbol genealógico, todo lo que son los no dichos, los abusos y la parte desencarnada del árbol genealógico. Eso es a nivel estructural, a nivel de la conciencia. A nivel estructural estamos hablando del cerebro. Para tener en cuenta, nosotros tenemos a nivel de estructura del cerebro 2 hemisferios. Del lado derecho nos rige el hemisferio derecho, que es el creativo, es todo lo que nos conecta con la música, con la naturaleza, con el arte, con los idiomas también, ¿por qué no? Y todo lo que es el hemisferio izquierdo, que es el lógico, el racional, el matemático. Si nosotros tomamos en cuenta que vivimos en una sociedad donde el 98%, ¿sí?, de la población es diestra, por lo tanto es lógica, se dice en lo que es la biodecodificación que aquella persona que es zurda y que es controlada, es decir, su cuerpo es controlado por el hemisferio derecho, el creativo, se dice que es la salvación del ser humano y que más adelante lo vamos a explicar de manera biológica por qué hace referencia a esto. Contamos con 3 cerebros. El primer cerebro y más antiguo es el cerebro reptiliano, que se le dice, que es el instintivo, ¿sí?, el animal, y se lo relaciona con el mismo cerebro que tiene un cocodrilo, para tener una idea de lo que estamos hablando. Y eso nos conecta con la parte de supervivencia del ser humano. Cuenta con más de 500 millones de años. Luego pasamos a un cerebro un poco más actualizado, más nuevo, que es el cerebro límbico, que es el emocional, y estamos hablando de más de 200 millones de años. El cerebro límbico y el emocional es lo que nosotros llamamos el campo emocional, que es lo que nos conecta con las emociones y los sentimientos que vamos a desarrollar más adelante. Y por último está el cerebro neocórtex, que es lo que nos conecta con la razón, y ese sí es el último, por así decirlo, es el cerebro que nos conecta con lo lógico, lo matemático, con lo racional. Luego de entender lo que son el cerebro triuno, ¿sí?, que el objetivo es pasar al cuarto cerebro, que es el Homo luminus, vamos a hablar de lo que son las emociones. Y las emociones se dividen en estas 4 características. Las primeras emociones son las emociones primarias, que si nosotros representamos, por ejemplo, al nombre Marta de manera vertical, nosotros podemos escribir al lado de cada palabra las emociones. Y la M nos va a conectar con la emoción de miedo, la A de asco, la R de rabia, la T de tristeza y la A de alegría. Pero nosotros, previo a eso, entre paréntesis, le podemos agregar la falta de alegría. Esas son las 5 emociones básicas primarias que inclusive desarrolla la cultura china. Luego pasamos a las emociones secundarias. Las emociones secundarias es lo que Carl Jung, discípulo de Freud, habla de lo que es la sombra.
Las emociones secundarias son las que nos permite conectarnos, la que reprime la primaria, es la que no mostramos a la sociedad. Como por ejemplo, voy a contar un ejemplo. Una pareja, ¿sí? La mujer se queda cocinando en su casa y el marido llega del trabajo al mediodía. Entra y le dice: hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué estás cocinando? Milanesa con papa frita, le dice la chica. Oh no, le dice la pareja, otra vez eso, estoy repodrido de comer siempre lo mismo. Entonces golpea la puerta, viene un vecino, este hombre abre la puerta y le dice: hola Cacho, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Querés pasar? Y la chica dice: pero ¿cómo? A mí me trata de una manera bueno, eso es lo que normalmente llamamos la sombra, ¿sí? Lo que no mostramos de la puerta para afuera. Luego está la tercera emoción, que es, o el tercer cuadrito, que es la emoción transgeneracional. La emoción transgeneracional hace referencia, por ejemplo, si se nos hace presente un consultante que quiere hacer biodecodificación y la persona te dice que quiere trabajar la tristeza, por ejemplo, y vos le preguntás desde cuándo siente la tristeza, la persona te dice desde siempre. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que es una emoción transgeneracional. ¿Por qué? Porque no le pertenece propiamente dicho a la persona, sino que viene heredada de sus papás, sus abuelos o inclusive sus bisabuelos. Es lo que se considera, lo que se hereda de la emoción y no el síntoma, como por ejemplo una enfermedad. La biodecodificación hace referencia a eso, que no heredamos una enfermedad, sino una emoción no resuelta. Y por último, la cuarta emoción o el cuarto cuadrito, que hace referencia a este corazón hermoso, tiene que ver con la emoción sublime. La emoción sublime, como biodecodificadores, es el rol de un biodecodificador, es llegar a conectar a la persona con esa emoción sublime, es decir, ayudarla a tomar conciencia de todas las emociones que no le pertenecen, que no le corresponden, que ya no la quiere, para poder encontrarse con la emoción sublime, que es la emoción real propia del ser humano. En este cuadrito hay una breve explicación de todas las emociones que considera la cultura china, de las que le hablaba, que son las emociones primarias de miedo, asco, rabia, tristeza y falta de alegría, y que cada emoción pertenece a un órgano en particular si estamos hablando de la biología o de la parte física sintomatológica. Otro punto importante a tener en cuenta en lo que es la biodecodificación y en esta toma de conciencia a través de lo que es el síntoma es el concepto considerado noción de umbral de tolerancia psíquica. Esta noción de umbral de tolerancia psíquica hace referencia a la respuesta que cada uno de los seres humanos reaccionamos frente a una determinada situación, frente a un determinado conflicto, ¿por qué no? Y lo voy a trasladar al ejemplo de un artista, o inclusive cuando, por ejemplo, 100 personas vamos a un museo y miramos un cuadro, y ese cuadro no todas las personas lo van a interpretar de la misma manera. Eso hace referencia a este concepto de noción de umbral de tolerancia psíquica. ¿Y qué hace que un ser humano tenga una interpretación totalmente diferente al otro? Tiene que ver con los programas aprendidos, las creencias que tenemos acerca de nuestro árbol genealógico, ya sea de una pareja, de los hijos, de un matrimonio, de el dinero inclusive, y por qué no de las profesiones. Todo esto son creencias propias del árbol genealógico. También la noción de umbral de tolerancia psíquica se puede desarrollar en la gestación, en nuestra gestación, en edades muy tempranas,
y tienen que ver con cuestiones invisibles ancestrales. Desde la biodecodificación también es importante entender por qué nos enfermamos. Y la razón de por qué nos enfermamos son dos. Por un impacto súbito, es decir, como el caso de Rick Hammer que le conté, donde la persona realmente considera que es una cuestión de vida o muerte, ¿sí? Y el otro impacto es acumulativo. El impacto acumulativo tiene que ver con que donde la persona pasa días, meses y años en una situación donde no decide, como por ejemplo, yo voy a un trabajo al cual no me gusta y por varios años mi cuerpo le cuesta levantarse para ir a trabajar, estoy en mi trabajo y me siento mal y tengo el pensamiento de que me gustaría cambiar de trabajo, pero no lo hago. Y a través de esto, de este pensamiento acumulativo, en un futuro se puede desencadenar un síntoma y llevarme a lo que es una enfermedad. Otro concepto sumamente importante para tener en cuenta es el concepto de tribiología, que este aporte lo hace Aristóteles. El concepto de tribiología hace referencia a un impacto emocional y ese impacto emocional se va a manifestar en el ser humano a través de manera orgánica, a través de manera psíquica y a través de manera cerebral. De manera orgánica es lo que ya hemos hablado, que es la sintomatología o el síntoma de una enfermedad propia de algún órgano, ¿sí? A nivel psíquico se puede dar como insomnio, el estrés, y luego está el tercer concepto que es el cerebral. Cerebral, Rick Hammer lo considera los focos de Hammer, ¿sí? Y él dice que si la persona se hace una resonancia magnética del cerebro, salen como unas esferas en la parte estructural del cerebro. Ahora voy a hablar de lo que son las características del inconsciente, que es muy importante a la hora de trabajar lo que es la biodecodificación. La primera característica del inconsciente es que no distingue entre real e imaginario. Y son dos conceptos que voy a tener en cuenta porque si bien lo podemos plantear desde las polaridades. Desde la polaridad es como algo bueno y como algo malo. Como algo bueno cada vez escuchamos más en todo lo que son las redes sociales de que nuestros pensamientos crean la realidad, ¿sí? Ese es el punto bueno. Y el punto malo es que si no distingue entre real e imaginario, ¿sí? Una de las características de este inconsciente es que si yo estoy pensando en un proyecto y de ese proyecto estoy imaginando todo lo malo que me va a pasar de ese proyecto, mi cuerpo va a empezar a manifestar esa preocupación a través, tal vez en primera instancia como una dolencia y luego puede ser en una quebradura o en una fractura. La segunda característica del inconsciente es que es inocente y esto lo vamos a trasladar a todo lo que el ser humano muchas veces lo manifiesta a través de la broma, del chiste. Y en realidad es un mensaje que el ser humano no está queriendo manifestar a través de ese chiste, de esa broma, de un concepto que no puede integrarlo de manera consciente. La tercera característica es que tenemos neuronas espejos. Es decir, que para el inconsciente el otro no existe, siempre estamos hablando de uno. Y esto hace referencia a que todo lo que nos molesta o nos gusta de todas las personas que se nos presentan en nuestra vida
tiene que ver con una característica propia. Por ejemplo, si admiramos a alguien de otra persona, tiene que ver con una característica que no nos hemos dado cuenta, no la hemos hecho consciente de nuestro ser, ¿sí? De una capacidad positiva. Y todo lo que nos molesta del otro ser humano tiene que ver con algo que está a nivel inconsciente y que no lo estamos pudiendo hacer consciente en nosotros. La cuarta y última característica del inconsciente es la que hace referencia al observador. Cuando hablamos en relación a partículas y ondas, el observador, ¿quién va a ser el observador de toda la realidad? Nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros, en la imagen que vemos en pantalla, en la que muestra las partículas, es porque nuestro observador es lento. Y en la imagen donde hace referencia a las ondas, ese observador hace referencia a que nuestro observador lo delega a lo que es el universo, Dios o ondas cerebrales. Voy a explicar un ejemplo muy práctico para entender esto que le estoy contando y siempre lo relaciono con esperar el colectivo. ¿Sí? Todos aquellos que alguna vez esperaron un colectivo, un autobús, si nosotros nos paramos en la garita del colectivo y miramos hacia donde tiene que venir el colectivo y pensamos todo el tiempo que venga el colectivo, que venga el colectivo, que venga el colectivo, eso va a generar en el universo lo que es el observador de partículas, un observador lento. Pero si yo en estado presente me tomo ese momento y empiezo a disfrutar de las flores que tengo alrededor, de las casas que tengo alrededor, empiezo a observar y disfrutar el momento presente, observando lo que me está mostrando el lugar en particular, confiando de que el colectivo ya va a llegar, yo le permito al universo y a mi conciencia que mi observador envíe señales a través de ondas. Dentro de lo que es la biodecodificación vamos a hablar de dos tipos de conflicto. Los tipos de conflictos son, por una parte, que el ser humano se mueve en 4 territorios. El primer territorio es papá-mamá, el segundo territorio es pareja-hijos, el cuarto territorio es vocación-profesión y el quinto territorio son amistades. En biodecodificación los tipos de conflictos son los conflictos programantes y los conflictos desencadenantes. En los conflictos programantes vamos a poner el primer territorio que es papá-mamá. Y en el otro tipo de conflicto, que es el desencadenante, vamos a poner a todos los demás territorios en el cual se mueve el ser humano. ¿Por qué? Porque en la vida actual de cualquier ser humano, por ejemplo, mi pareja, un jefe, un compañero de trabajo, mis hijos o mis amistades, van a ser los que me desencadenan en tiempo real actual una emoción, ¿sí? Pero ellos me van a mostrar una emoción que yo no trabajé y no sané y que fueron programadas por mamá o por papá. Entonces, todo biodecodificador, si bien se presenta a través de un síntoma presente, siempre tenemos que llegar a los programantes que son mamá y papá. Bien, espero te haya gustado todos los conceptos que hemos adquirido hoy. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase.